quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí, quien resulta responsable. Le damos las gracias por acudir al programa como lo ha hecho siempre que le llamamos. Está aquí con nosotros la diputada Norma Alicia Popoca. Gracias, Federico. Gracias por estar Un con placer, nosotros. como siempre. Y yo te preguntaría, también. ¿qué hay que festejar el día de hoy? Si bien es cierto, es el Día Internacional de la Mujer, yo en lo personal creo que no hay nada que festejar. No existe una equidad, una igualdad. Existe ese maltrato, hoy por hoy todavía. Indudablemente. Existe el destierro muchas veces. No hay una equidad en salarios. No hay una equidad política. ¿Y cuántas cosas más te puedo decir que no la hay? Sí, si hablamos del reconocimiento de la mujer, del día que se autorizó que votara, ok, qué bueno, ahora sí que echarla, como dicen, pero no veo nada realmente que festejar para el día de hoy. Creo que lo dices muy atinadamente. Festejar, no. Conmemorar sí es muy importante, Federico. ¿Por qué? Conmemorar es recordar, es saber qué es lo que aconteció hace ya bastantes años y en qué etapa nos encontramos. Decíamos hoy en la sede del Congreso, en la sesión solemne, que había que hacer un alto, reflexionar, intercambiar opiniones, ver nuestra realidad sin cifras maquilladas, con datos que a veces son muy dolorosos, son muy duros, pero que tenemos que conocerlos para tomar las mejores decisiones y abonar en lo que nos corresponde. Como legislativo, acabo de estar también en unas mesas de trabajo que inauguró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y donde les decía yo a los jueces, a las jueces pues, que finalmente su función es impartir justicia, como nuestra función como legisladoras o como legisladores es hacer leyes, pero no necesariamente llenarnos de leyes, sino de que se apliquen lo que tenemos. Ese es el marco que no ocurre, sí, ¿no? Pero que no. El problema, lo que dice es que cada día, y ahí sí, no es generalizado, pero encontramos magistrados sin la menor idea de lo que es el derecho, que están puestos por dedo, porque así fue. Como vemos, jueces o secretarias de acuerdos que tampoco tienen la idea, y los jueces validan los acuerdos, y no piensan, no usan cómo integrar realmente una familia, sino cómo causar, retirar a los hijos de las madres. Apenas vimos un asunto que lo tuvo la sensibilidad. Entonces, ese es el problema. Tú ves el maltrato, los feminicidios, o sea, todo lo que esto ha generado. Cierto. Hablamos de que estamos en una alerta de género. Sí, de género. Y bueno, esa alerta de género es entre comillas. No veo un municipio activo, no veo municipios activos realmente en busca de ello. ¿De qué me sirve? Y perdón, multifactorial. Perdón, tú sabes que yo tengo ese defecto de ser muy directo, a veces me equivoco, pero ¿de qué me sirve que a mí que el Congreso el 8 de marzo, de qué me sirve que las autoridades el 8 de marzo con muy platillo hagan foros, hagan todo lo que tú quieras para mejorar las cosas, porque llega el 9 de marzo y ahí se quedó? Bueno, yo quiero decirte algo muy importante. Aquí traigo justo para que se los voy a dejar. Es un comparativo de lo que ocurrió en el Parlamento, en los parlamentos desde el año pasado.
¿Por qué? Porque hicimos una edición, Enrique, hicimos una impresión donde quedan registrados íntegramente las propuestas que nos hicieron llegar vía electrónica o que presentaron justo en la celebración de los foros de las mesas de trabajo. Y entonces hay propuestas muy concretas y hay consecuencia. ¿Qué se hizo en razón de esta propuesta? No todo tiene que ver con lo legislativo, ciertamente, no todo. Hay política pública, hay propuestas de política pública que se puede aplicar, que se ha aplicado, pero indudablemente coincido. Esta actuación de los distintos niveles de gobierno, el gobierno federal emite la alerta de violencia de género en una entidad, Morelos. Teóricamente, porque no lo he visto, no lo veo tan concretado, ejerce un presupuesto o da un presupuesto para este tema. El Estado hace, digamos, esta aplicación y nombra, o más bien hace el programa que le llama Integra Mujeres Morelos, con Iraíz coordinando. El Instituto de la Mujer como una parte fundamental y sustantiva precisamente para trabajar en estos temas, pues digamos que un poquito de lado de lo que es Integra Mujeres, porque no es la misma conducción, puesto que tienen distintas, digamos, actuaciones. Y luego vemos a los municipios que tienen la alerta, que son 8, que ni siquiera acuden a las reuniones de trabajo, donde justamente se deben de definir o de llegar a los acuerdos precisamente para las acciones a realizar. Entonces, conclusión. Es obligatorio. Es obligatorio, por supuesto. Es obligatorio, Enrique, es obligatorio, pero ¿qué sanción hay? Ninguna. Ese es el asunto. Si hubiera sanciones de los diputados que no se presentan. Por ejemplo, que les ya lo anunció, la diputada Betty Alatriste, ha dicho y nos ha dejado muy en claro que si faltamos o no, porque va a haber un pase de lista al final, ya lo han estado haciendo, si al final de la sesión no estamos, nos harán un descuento de 10,000 pesos. Y me permito decirlo y anunciarlo porque así nos lo han hecho saber ya nuestros respectivos coordinadores. Lo he comentado con otros diputados, diputadas, y así ha sido transmitido. De otra manera, me parece que no ocurre nada. Y allá voy. Justamente el día de ayer. No ocurre nada. El día de ayer aprobamos una ley de violencia política. El dinero que se desapareció del Congreso. A ver, es un tema que... Por eso, ¿pero qué pasó? Nada. No, pues se supone y se tiene pendiente la auditoría, Por eso, pero... el resultado de la misma, y no hemos quitado el dedo del renglón. Pero bueno. Pero lamentablemente son ustedes los menos que los más. Lamentablemente. O sea, hoy el Congreso depende del Ejecutivo. Lamentablemente hoy no es un Congreso independiente. Se dan esas condiciones. Hoy dependen del Ejecutivo. Y mira, ¿qué te podría decir más allá de...? ¿Sí o no? Pues es evidente, ¿no? Digo, negarlo, dicen que lo peor que puede hacer un político, entre otras cosas, es justamente negar lo evidente. Y hoy tenemos una condición, digamos, de demasiada complacencia, situaciones que a veces han rebasado cualquier lógica. Y justo el día de ayer reconocíamos que aunque hoy tenemos una ley de violencia política, le falta muchísimo, pero bueno, así somos, quizás también nos caracteriza eso a las mujeres. Estamos muy conscientes de la batalla, de este trabajo en favor de muchos de nuestros derechos, de todos nuestros derechos, que sabemos que se avanza paso a paso. Y el día de ayer se dio uno muy importante. Ya van a crear otra vez la ley de víctimas. No, la ley de violencia política, que es una ley que por lo menos ya en esta queda tipificado, queda, comparado con abuso de autoridad. Eso es lo más que nos hemos podido alcanzar. Tengo que decirlo, no estamos satisfechas, pero al menos se comienza con algo. Y ahora sí, deberá de haber... Federico, vienen procesos electorales ya muy pronto. ¿En qué consiste esta? Consiste justamente en reconocer primero la violencia política que existe, que es un delito comparado o digamos equiparado, mejor dicho, en términos jurídicos a lo que es el abuso de autoridad. Y esta puede contemplar de ahí una serie de cosas, pero hay que demostrarlo, hay que presentar pruebas. Hay hipótesis. Nos han reducido varias que tienen que ver con la aplicación de la nueva ley que debe de estar del sistema anticorrupción.
que obviamente es otro tema pendiente. Necesitamos más participación ciudadana, mucha más inclusión. Mira, mientras definitivo. que la Fiscalía tenga que ser aprobado por el Congreso, Sí. dependa del Congreso económicamente, lo mismo que el mismo Tribunal Superior de Justicia, mientras que no sean organismos autónomos, queda en lo mismo, quedan a disposición del Ejecutivo. Sí, entonces, la autonomía financiera no es una realidad. Claro, entonces mientras que no se reforme por completo, lamentablemente no va a suceder. Digo, porque seguimos con un tortuguismo parlamentario desde mi punto de vista. Sí. Lamentablemente, sabemos que hoy la ley les permite a ustedes reelegirse. Yo, la verdad, me preguntaré a algunos diputados con qué cara lo van a hacer. Ya sé que viene el Día del Niño para las pelotas, ya sé que viene el Día de las Madres. Cierto. Sí, porque vamos, es triste, pero sí. es real. Hay gente que realmente no tiene la ni lo más indispensable, ¿no? Para ser político. Mientras que no se reforme también una ley y exijas que una persona, porque ¿cómo es posible? Hay diputados, tú lo sabes, hicimos una encuesta, se le preguntan a algunos diputados si sabía cuántos artículos tenía la Constitución. Entonces, para ser diputado, lo único que necesitas es ser mexicano de nacimiento, saber leer y escribir. Claro. Nada más. Claro. Sí, pero yo creo que también tiene que haber una reforma, porque necesitamos gente preparada, porque el hecho que llegue gente preparada va a permitir que se legisle, que se debata, sobre puntos más concretos, porque el dinero que se deja para todo el grupo de asesores es dinero que se roban muchos de ellos, sí, y para quedar bien con la gente para el día de la votación, lamentablemente. Pero, por ejemplo, para ser presidente de la República no te piden un grado académico, la Constitución. No te lo piden. O sea, ¿por qué para abajo tienes que pedir el grado académico? Pero te voy a decir una cosa, Enrique, yo creo que hay una cosa, yo creo que no es menospreciar ni mucho menos, porque hay gente, que tiene todo el deseo de que puede cambiar las cosas, sí, pero yo creo que también si queremos una política de calidad, no por el hecho que estés estudiado vas a generar una política de calidad, me queda claro. El día que desaparezca los Duarte tenía profesión. El hecho, sí, claro. Javier Duarte, ve cómo salió. Sí. No queremos de esos. Y también padres, ¿no? Sí, también, muchos, tampoco queremos de esos, hay que decirlo con toda claridad. Perdón, con el debido respeto, tampoco otro Calderón, ¿no? Ajá. O sea, con nada más su violencia de matar gente y meter gente al bote, cuánta gente yo creo que, pero bueno, meternos en ese tema es otro asunto, porque fui testigo de lo que él esperaba en esa política, de lo que falló indudablemente. ¿Sabes por qué? Porque me parece que sus analistas no vieron la dimensión de lo que se estaba enfrentando, que era algo tremendamente... El poder del crimen. Exactamente. Pero yo te voy a decir una cosa, y ayer lo comentamos con el doctor Cipriano Sotelo. Sí. En Colombia, tenemos un ejemplo, pero ¿qué hizo Colombia? Le apostó a la prevención del delito. Y en esa prevención del delito fue armando los cuerpos élites para ir todo esto. Que también queda claro que se hicieron todos los convenios con DEA, con todo, y a la gente, a los narcotraficantes, se les detenía, se les dejaba el 70%, entregaban el 70% de su dinero, se les quedaba el 30%, estaban 5 años recluidos, porque fueron los acuerdos que se dieron. Y les llevó como 15 años, claro, y un poquito más, así es. Y lo dieron, ¿no? Y además Colombia se caracteriza por tener un sistema de justicia mucho más eficaz que lo que es en México. Eso es una realidad. Sí, y eso también, junto con la DEA, junto con todo lo que tenga que ver con esos temas. Pero no queremos nada con los gringos. Bueno, es que a eso voy. Y hoy, con estas condiciones que nos toca con nuestro vecino tan cercano, porque Colombia está un poquito más alejado, está un poquito más, es distinta, porque nuestra naturaleza de la frontera... Mira, catapultas, túneles, que los dejen, mira, que no quieren droga, se van a volver locos ellos solos, vamos a un corte. Sería interesante eso. Continuamos. Ya nos metimos en N temas. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.